Mi nombre es Jorge Adalberto Godínez Porras. Nací en San Lorenzo de Tarrazú. Mis padres Héctor Godínez Alvarado y Rosario Porras Hernández. Si bien en esa época nacíamos acá en la unidad sanitaria que se llamaba, mi ombligo realmente está en San Lorenzo. Ese es mi pueblo. Ahí toda mi familia se desarrolló antes y actualmente la mayoría habitan en San Lorenzo. Transcurrí mi época escolar en la escuela de San Lorenzo de Tarrazú hasta el cuarto grado. En esa época hubo unos vendavales muy fuertes y la escuela sufrió daños. Y yo y un compañero, Bosco Chanto, decidimos venirnos a terminar la educación primaria aquí en San Marcos de Tarrazú, cosa que agradezco porque encontré muy buena orientación y eso me ayudó para que me estimularan tanto los profesores y el director don Juan Chanto en esa época aquí en San Marcos para que continuara estudiando en el Liceo de Tarrazú. Posteriormente, también estimulado por el deseo de continuar estudios, ingresé a la Universidad de Costa Rica, donde me ubiqué a estudiar Administración de Negocios en esa época. Durante 5 años estuve cursando esa carrera y también por razones de ayuda económica también estuve trabajando durante 5 años prácticamente en la biblioteca de la Universidad de Costa Rica. En la biblioteca de la Universidad de Costa Rica tuve también la oportunidad, no solo laboral, sino también de tener acceso a alguna información, algunas literaturas del cooperativismo que ya de por sí me llamaba la atención. Cuando pasaba acá por el Bajo del Río, veía Copetarrazú, qué era eso, qué empresa y cómo operaba esa cooperativa. Yo llevaba esa inquietud. Cuando me encontré con la literatura de los que llaman los pioneros o los precursores, entre ellos Robert Owen, William King, Charles Fourier, Louis Blanc, autores que actualmente es muy fácil conseguir la obra de ellos, tanto escrita como también las pequeñas cooperativas que se desarrollaron allá en los años 1750 en adelante en Inglaterra, como respuesta a la problemática que se daba posterior o durante la Revolución Industrial, donde los obreros eran muy mal tratados, por un lado, muy mal pagados, por otro lado, jornadas extenuantes. Entonces empezaron estos señores, estos autores, precursores que les menciono, a escribir y a hacer pequeñas cooperativas en diferentes poblados cercanos a donde estaban las grandes industrias. Todos recordamos los justos pioneros de Rockdale, que fue un poquito una cooperativa de consumo para suministrar por lo menos la parte alimentaria a los obreros. Sin embargo, empezaron a desarrollarse cooperativas en el campo de la educación, en el campo de la salud y en el campo de la producción. Sobre todo en esa época eran artesanos, eran productores del campo y empezaron a organizarse como pequeñas cooperativas y ellos empezaron a escribir cuáles eran los valores, los principios que le daban respaldo a ese trabajo de ayuda mutua. Como les decía, una de las cosas que primero hice yo en la misma universidad, había una cooperativa que se llamaba la Cooperativa del Libro, le decíamos, Copelibro. Y eso pues me permitió durante esos años de estudio ir formando un ahorrito que me sirvió posteriormente acá al regreso de la zona de Los Santos. Era una cooperativa de ahorro y crédito. Posteriormente, a regresar yo acá en la zona, en el año 1977, me casé con mi actual señora, Nuria Mora, y a ella los papás le habían dado un pequeño lote de café. Una de las primeras cosas que hice fue asociarme a Copetarrazú precisamente para entregar el cafecito. Y por circunstancias particulares, yo había participado como candidato a ser regidor suplente acá en la Municipalidad de Tarrazú y logré
comunicarme, conectarme con la gente que participaba aquí en la zona y sobre todo en Tarrazú en el aspecto político. Logré llegar a la municipalidad y ya para el año 78 recordemos que la administración ya a nivel nacional pasó de don Daniel Oduber a Rodrigo Carazo. Entonces se me abrió la posibilidad de trabajar para DINADECO, la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, a partir del año 1979. Durante esos siguientes 3 años y medio, 4 años, conocí mucha gente de la zona que tal vez no conocía, participé de muchas actividades a nivel de las comunidades y eso fue una bonita experiencia en DINADECO como auditor comunal primero y después como promotor social durante esos años. Luego me involucré, digamos así, de alguna manera en participar acá en algunas actividades como fue la creación del Centro Académico de la Universidad Estatal a Distancia. También la municipalidad había una biblioteca pública que yo me encargaba los fines de semana de atender. Y ahí a la par estaba una pequeña oficina de COPE San Marcos, que lo atendía en ese tiempo Amalia Chanto Zúñiga. Entonces ya empecé a asociarme, también me asocié a COPE San Marcos y cuando ya dejé de trabajar para DINADECO, ya se me dio la posibilidad de trabajar para COPE San Marcos. Estamos hablando del año 1982-1983. Por esas circunstancias especiales y circunstancias que se dieron, el gerente de COPE Tarrazú, don Jorge Murillo, monje, le pidió al Consejo de Administración que él ya no quería continuar con ese trabajo. Entonces, el Consejo de Administración de COPE San Marcos y de COPE Tarrazú se pusieron de acuerdo y me dieron la oportunidad de ir a trabajar a COPE Tarrazú. Entonces, como anécdota, Jorge Murillo se vino a trabajar como gerente de COPE San Marcos y yo me fui a trabajar de gerente de COPE Tarrazú. Ahí estuve lidiando con esta cooperativa, si bien yo les decía en un principio que como asociado de COPE Tarrazú, bien, pero que el conocimiento mío en café pues se limitaba a la época de muchacho cogiendo café y juntando café. Pero desde luego que experiencia y conocimiento de administración me hizo tomar la decisión de aceptar el reto de tomar como gerente la COPE Tarrazú. Ahí, como les decía, me permanecí durante 7 años y medio y al final pues la cooperativa COPE Tarrazú pues se logró algunas transformaciones, sobre todo en el beneficiado, que antes estaba en la parte de abajo, y se logró todas las instalaciones que actualmente están en la parte alta por un sistema totalmente moderno por gravedad que en ese tiempo era un beneficio para 75,000 fanegas. Sin embargo, tengo información de que han pasado beneficiados de hasta 300,000 fanegas, lo cual fue pues una buena inversión en ese tiempo y una buena decisión. Paso por COPE Tarrazú, fue importante y ya al final me salí de la COPE Tarrazú y estuve un par de años trabajando en una sociedad de mis hermanos, sembrando café allá en el sector de Naranjillo. Y estando un día por ahí pasó don Elías Calderón y me dijo: ¿qué está haciendo aquí? Yo usted lo necesito en COPE Santos. Estamos hablando que ya para el año 92, 93, ¿verdad? Le digo yo: está bien. Don Elías me dijo que el puesto de promotor cooperativo iba a quedar vacante. El muchacho que estaba asumió otra función en otra cooperativa precisamente. Y entonces fue así como a partir de ese año 93 y por 13 años y medio, estamos hablando ya 2010 por ahí, estuve trabajando para COPE Santos. Eso fue una bonita experiencia. Al final pues también decidí salirme de COPE Santos y como al año asumí la gerencia pero de la Unión de Cooperativas, que actualmente se llama UNCOSantos RL, por 3 años y medio.
Esto me llevó a mí casi 25 años en el movimiento cooperativo, hasta que después de la experiencia en la Unión de Cooperativas ya se cumplió mi edad de pensionarme y actualmente me encuentro pensionado, haciendo un poquito de labor de apoyo a la Radio Cultural Los Santos, donde actualmente estoy colaborando. Específicamente, mi llegada a COPE San Marcos, como les decía, ya desde que trabajaba para Dinadeco, conocía de la existencia de COPE San Marcos, que se fundó en el año de 1973. Yo conocía que ahí había una muchacha que usualmente recibía algunas contribuciones, algunos ahorros. COPE San Marcos, lo que yo sabía era que una cooperativa que le habían fundado trabajadores de las cooperativas, COPE Tarrazú, COPE Santos, de empleados del Seguro Social, trabajadores del Banco Nacional de Costa Rica y algunos profesores, maestros de acá en el campo de la educación. Sabía que no sobrepasaba 100 personas. Hasta el año de 1982-83, que se me dio la oportunidad de trabajar como gerente de COPE San Marcos, dado que hubo un cambio en la política y también de parte de la Federación, Fedecrédito en ese entonces, otorgó algún financiamiento para que la cooperativa pudiera contratar ya un gerente a tiempo completo. Hasta ese año, hasta el año en que yo empecé a trabajar para COPE San Marcos, los gerentes que habían eran ad honorem, gerentes que participaron y que trabajaban ya fuera en otras cooperativas o en otros negocios que estuvieron ahí. Recuerdo Arturo Umaña, don Elías Calderón, y ya a partir del 82-83 que ingresé yo, sí, se me contrató ya como a un medio tiempo, digamos así, para que yo empezara a formular tal vez ya un plan estratégico para poder hacer que COPE San Marcos saliera de ese letargo de casi 10 años, ¿verdad? La señorita Amalia Chanto Zúñiga era la que estaba ahí en esa oficina. Ella recibía, como les digo, los ahorros que eventualmente llegaban ahí o que se deducían por planilla, al ser casi la mayoría empleados de otras empresas y organizaciones, instituciones o cooperativas, ¿verdad? Se contrató el gerente, se contrató un promotor cooperativo, quien estuvo trabajando conmigo, don Enrique Madrigal de Santa María de Dota, un buen cooperativista en este caso. Con Palomino, Enrique Madrigal, todo el mundo lo conoce acá en la zona como Palomino, empezamos a ver qué teníamos que hacer para primero aumentar la base asociativa. Eran muy pocos los asociados de COPE San Marcos y se nos ocurrió una cosa muy interesante, ¿verdad? No solo ir a hacer reuniones normales, hablar sobre movimiento cooperativo, hablar sobre COPE San Marcos, sino que lo que anunciábamos era cine público, cine gratuito. Aquí en la misma municipalidad había un aparato de proyección de cine y habían varias cintas. Alguien en la biblioteca de la municipalidad lo tenía y entonces nosotros anunciamos, por ejemplo, íbamos a San Carlos, San Jerónimo, el Rodeo, a diferentes comunidades que ya de por sí, pues yo conocía ya mucha gente ahí por la labor anterior con Dinadeco, y entonces se nos llenaba el salón. Eran llenazos a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, en esos lugares la gente ya está desocupada. Y después de ver películas de diferentes fábulas, diferentes películas ahí de vaqueros, lo que fue, y también conseguimos teníamos unas cintas de campeonatos mundiales y de finales de fútbol que le gustaba mucho a la gente. Entonces empezamos, finalizada la película, pues ya hacíamos toda la charla y la motivación para asociarse a COPE San Marcos y veníamos con el rollito de solicitudes de afiliación. En esa dinámica realmente fue corta, un año y medio, logramos llevar a COPE San Marcos a cerca de 1000 asociados.
y mandamos a hacer las famosas libretitas, ¿verdad? Que antes era apuntado ahí. Y también ahorro infantil. El ahorro infantil consistía en que los profesores o maestros de las escuelas recogían ahorros en ese tiempo de una peseta, 50 céntimos, 1 colón, 2 colones, 5 colones, durante el año. Al final del año les devolvíamos ese ahorro a los niños con un pequeño interés, con una pequeña utilidad, digámoslo así. Muchos de esos, me consta, posteriormente ya cuando fueron adultos, fueron o son inclusive actualmente asociados de COPE San Marcos. Paralelamente a estimular el ahorro infantil, estimular el ahorro a la vista, también empezamos a incursionar en el ahorro a plazo. Ya para esa época teníamos ya muchos asociados cafetaleros, ¿verdad? Entonces ellos recibían la paga en los beneficios de café, que también habían muchos en ese tiempo, en las cooperativas de café, y entonces nosotros estimulábamos que dejaran algo de ese ahorro a plazo en la cooperativa, 3, 6, 9 y hasta un año, para posteriormente, cuando requerían de esos recursos en su labor agrícola, pues pudieran regresar y recoger los ahorros y ganarse un interés. Eran experiencias totalmente nuevas para nosotros, personas que llegaban con ahorrar 1.000 colones a 3 meses, 2.000 colones, 5.000 colones, 10.000 colones, y así fue como empezó a aumentar también ya no solo el capital social, sino esos otros tipos de ahorros que actualmente son normales en las cooperativas de ahorro y crédito. Entonces fue en ese año y medio una labor muy poquito rápida, ajetreada, ¿verdad? Pero todos esos instrumentos los fuimos desarrollando y diseñando durante el camino, digámoslo así, sobre la marcha. A mí me hubiera gustado, porque estaba encantado en realidad de trabajar aquí en COPE San Marcos, pues continuar. Pero como les adelanté por circunstancias especiales, tengo que estar doblemente agradecido con COPE San Marcos, haberme dado la oportunidad de gerenciarla, pero también me dio la oportunidad de ascender en COPE Tarrazú como gerente también. Desde luego que como cooperativa de ahorro y crédito, el crédito estaba ahí y eran pequeños créditos que se hacían a los asociados. Principalmente el crédito se movió y pienso que actualmente se mueve más en lo que son empleados, ya sea públicos o empleados de cooperativas o de las empresas. El crédito en ese tiempo básicamente era hacia ahí, y el ahorro básicamente era más hacia los productores cafetaleros, que ya teníamos asociados bastantes, ¿verdad? Pero el crédito sí era parte de la actividad normal de la cooperativa. Tal vez conversar un poquito, les decía que en el año 82-83 la cooperativa estaba, la tenía en una pequeña oficina en la municipalidad a cargo de Amalia Chanto. Ya posteriormente, que hubo el cambio de gerentes, la cooperativa pues fue trasladada a la esquina frente al Seguro Social, que estaba antes acá, o a un costado, al costado sureste de la iglesia. Ahí estuvo durante un tiempo, pero ya ahí el gerente era Jorge Murillo. En conversaciones con la parroquia acá de San Marcos, se logró comprar el lote donde actualmente está ubicada la cooperativa. Aquí había un salón, tipo salón parroquial, y con esos ingresos, pues la parroquia tenía un lote contiguo, logró construir, gracias a COPE San Marcos, que le compró esta esquina donde estamos actualmente, logró construir el salón parroquial ya más amplio, más cómodo para desarrollar las labores pastorales de la Iglesia Católica. Y me da mucho gusto actualmente ver toda esta remodelación, toda esta innovación. De aquellos 3 personas que trabajábamos en esa época, actualmente pues a un staff de colaboradores bastante amplio y especializado en diferentes campos. Perdón, el campo contable, en el campo social, en el campo puramente gerencial, recursos humanos,
me agrada mucho que la cooperativa pues haya logrado todo ese desarrollo, que se inició muy tímidamente, ¿cierto? Como hemos conversado, pero que a partir de ese momento en que se decidió ya contratar personal y desarrollar ya planes de trabajo específicos, buscar el desarrollo, el crecimiento máximo de la cooperativa, hoy por hoy Cope San Marcos luce con mucha energía y muy sólida, gracias a Dios. Cope San Marcos tiene un gran futuro, no porque sean ya más de 40 años, siempre hay cosas que hacer, y felicito a la actual administración de la cooperativa que está dándole impulso, auge, no solo desde el punto de vista estructural, desde el punto de vista de contratación de personas capaces en los diferentes campos que tienen que ver con el diario quehacer de una cooperativa de ahorro y crédito. Esta zona es grande en cooperativismo. Se dice que es una de las zonas más desarrolladas en el campo del cooperativismo. Eso no quiere decir que Cope San Marcos no pueda llegar a tener 10.000, 12.000, 20.000 asociados y brindar servicios de ahorro, servicios de crédito especializados. Ya no solo es agricultura, ya no solo es comercio, ya no solo son gastos personales. Hay emprendimientos muy importantes que he visto que Cope San Marcos apoya con bastante fuerza. Creo que por ahí va el asunto, cómo acercarse a ese público meta, a ese público que, al igual que todas las cooperativas, lo que hacen es satisfacer diferentes necesidades. Y en el campo del ahorro y crédito todavía hay mucho por hacer. Yo quisiera cerrar esta entrevista con un pensamiento precisamente de uno de los precursores que les mencioné al principio, de Robert Owen, porque desde ahí se sembraron precisamente las bases de lo que es actualmente el cooperativismo. Estamos hablando de los años de 1850. Sin embargo, esta frase sigue siendo totalmente válida para nuestra época actual. Todos los hombres son capaces de alcanzar la excelencia si se les da una oportunidad razonable y una dirección adecuada. Y finalmente, también les mencioné al principio una de las primeras cooperativas que se constituyeron en Inglaterra, que se llamaban los Pioneros de Rochdale, en 1844. Esta se llamaba Sociedad de los Pioneros Equitativos de Rochdale. Se creó para satisfacer las necesidades de sus asociados por medio de su propio esfuerzo, la acción solidaria y la ayuda mutua. Totalmente vigente en la actualidad. Y son principios y valores que no se deben ni siquiera negociar. Las cooperativas son de ayuda mutua y son hechas para satisfacer las necesidades de sus asociados. Si eso se cumple, como hace más de 200 años, en la actualidad las cooperativas van a tener y van a seguir teniendo éxito en el futuro.